La pequeña ciudad de Troms, en Noruega, se encontraba sumida en la oscuridad permanente del invierno polar. Ubicada en la frontera más septentrional del mundo habitable, Troms era un lugar donde la noche parecía no tener fin. Durante meses, el sol no se alzaba por encima del horizonte, dejando a sus habitantes atrapados en una larga penumbra que drenaba la cordura y el alma de todos aquellos que intentaban resistir. Sin embargo, ese invierno en particular había sido diferente. No era solo la oscuridad lo que afectaba a los habitantes. Algo más, algo mucho más siniestro, se movía entre ellos, acechando en la sombra perpetua. Todo comenzó de manera sutil, con pequeños cambios en el comportamiento de algunos de los lugareños. Al principio, los médicos locales achacaban los síntomas a la depresión estacional, un mal común en esa parte del mundo. Pero a medida que los días pasaban y las noches interminables continuaban, los cambios se hicieron más graves. Los habitantes comenzaron a mostrar signos de paranoia extrema, insomnio crónico y una insaciable sed que ningún líquido parecía saciar. Lisbeth Hansen, una joven que trabajaba en la única tienda de comestibles que permanecía abierta durante la temporada de invierno, fue la primera en notar algo extraño. Había conocido a Anders, un cliente habitual, desde que tenía memoria. Él siempre había sido un hombre reservado pero amable, un pescador que vivía en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en las últimas semanas, cada vez que Anders entraba en la tienda, Lisbeth notaba que algo en él había cambiado. Su piel estaba más pálida de lo normal, sus ojos, siempre amables, ahora brillaban con una inquietante intensidad y hablaba en susurros, como si temiera ser escuchado por algo o alguien. Una tarde, mientras cerraba la tienda, Lisbeth se dio cuenta de que Anders no había dejado de observarla desde la esquina oscura donde se encontraba. Cuando le preguntó si necesitaba algo más, él simplemente sonrió, mostrando unos dientes extrañamente afilados, y salió sin decir una palabra. Esa misma noche, Anders desapareció. En Troms, las desapariciones no eran algo inusual, sobre todo durante los inviernos más duros. La nieve podía cubrir a alguien en minutos si se aventuraba demasiado lejos de la ciudad sin protección adecuada. Sin embargo, la desaparición de Anders no fue un caso aislado. Durante las semanas siguientes, más personas empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Lo que había comenzado como un pequeño rumor entre los lugareños pronto se convirtió en una paranoia generalizada. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir historias sobre extraños ataques. Los más ancianos del pueblo hablaban de cuerpos encontrados en la nieve, drenados de sangre, con marcas en el cuello que parecían ser mordeduras. Pero pocos querían creer en esas historias, era más fácil pensar que todo se debía al estrés del invierno interminable. Una noche, Erik Rensen, el jefe de policía de Troms, recibió una llamada desesperada de un hombre que aseguraba haber visto a alguien merodeando por su granja en las afueras del pueblo. Erik, un hombre pragmático que no creía en supersticiones, tomó su linterna y su rifle y se dirigió al lugar. La granja pertenecía a Bjorn, un agricultor que vivía con su esposa y 2 hijos. Cuando Erik llegó, la casa estaba completamente a oscuras, salvo por la luz intermitente de una vela que parpadeaba en una de las ventanas. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Abrió la puerta y llamó, pero lo que encontró en el interior lo dejó helado hasta los huesos. Los cuerpos de Bjorn y su familia estaban esparcidos por el suelo de la sala de estar. Sus rostros estaban congelados en una expresión de terror absoluto, sus cuerpos rígidos por el frío, y en sus cuellos se veían claramente las marcas de mordeduras, como las que los ancianos del pueblo habían descrito. Pero lo más perturbador no era eso. Encima de ellos, en la pared, había un mensaje escrito con sangre.
El invierno nos reclama a todos. Eric, incapaz de procesar lo que estaba viendo, retrocedió lentamente hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, algo se movió en las sombras. Unos ojos brillantes lo observaban desde la oscuridad, unos ojos que no eran humanos. Esa misma noche, el pánico se extendió como un incendio incontrolable por Troms. Los rumores de criaturas vampíricas, de seres antiguos que se alimentaban de la sangre de los vivos, comenzaron a circular con más fuerza. Los habitantes se encerraron en sus casas, temerosos de lo que acechaba en la interminable noche. Lisbeth, aterrorizada por los recientes acontecimientos, decidió investigar por su cuenta. Había escuchado las historias que contaban los más viejos y recordaba algo sobre una leyenda antigua que hablaba de los Draugr, criaturas no muertas que vagaban por la tierra durante el invierno, alimentándose de los vivos para mantener su propia existencia. Pero estas criaturas no eran solo simples fantasmas. Eran seres vampíricos, atrapados en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Con la ayuda de Esben, un amigo de la infancia que trabajaba como guía local, Lisbeth comenzó a investigar los archivos más antiguos de la ciudad. En una polvorienta sala de la biblioteca municipal, encontraron registros que databan del siglo XVII. Según los documentos, una plaga había asolado Troms durante un invierno particularmente largo y oscuro. Los habitantes de la época creían que la plaga no era una enfermedad común, sino una maldición traída por los Draugr, seres que, según la leyenda, habían sido invocados por una secta que adoraba a las fuerzas oscuras del invierno. El último registro en los archivos mencionaba que los habitantes originales de Troms habían sellado a estas criaturas en una cueva oculta en las montañas cercanas, utilizando antiguos rituales prohibidos. Pero había una advertencia: si el invierno vuelve a ser tan oscuro como aquel, ellos despertarán de nuevo. Lisbeth sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. Ese invierno era, de hecho, el más oscuro que Troms había visto en décadas. Y si los registros eran ciertos, las criaturas habían despertado. Decididos a detener la masacre que había comenzado en su ciudad, Lisbeth y Esben se dirigieron a las montañas en busca de la cueva. Siguiendo las antiguas indicaciones de los documentos, caminaron durante horas a través de la nieve y el viento helado hasta que finalmente la encontraron, una abertura oscura en la montaña, oculta entre los árboles cubiertos de escarcha. Al entrar en la cueva, el aire se volvió pesado y gélido. En las paredes, antiguos símbolos rúnicos estaban grabados, pero muchos de ellos estaban desgastados por el tiempo y algunos habían sido completamente borrados. Lo que sugería que los sellos que mantenían a los Draugr prisioneros habían sido rotos. Mientras avanzaban, Lisbeth escuchó algo detrás de ellos. Esben también lo notó, y ambos se detuvieron. Los susurros llenaban la cueva, suaves al principio, pero se volvieron más fuertes y más cercanos. El invierno nos reclama, decían, repetidos una y otra vez. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era Anders, pero ya no era el hombre que Lisbeth conocía. Su piel, completamente pálida, brillaba bajo la tenue luz de la linterna, y sus ojos, vacíos y oscuros, la miraban con una sed insaciable. «Nosotros somos parte de la oscuridad», susurró con una voz distorsionada. «Únete a nosotros». Antes de que pudieran reaccionar, más figuras emergieron de las sombras, rodeándolos. Los Draugr, esos vampiros del invierno eterno, se acercaban lentamente. Esben sacó su cuchillo, pero Lisbeth sabía que eso no serviría contra criaturas tan antiguas. Recordó algo que había leído en los archivos: solo el fuego podía destruirlos. Con una rapidez desesperada,
Lisbeth encendió una antorcha improvisada con un paño y el combustible que Esben llevaba en su mochila. Cuando la levantó, las criaturas retrocedieron momentáneamente, sus rostros torcidos en una mueca de ira y dolor. Pero sabían que no podrían mantenerlos a raya por mucho tiempo. Lisbeth y Esben, arrinconados contra una pared de la cueva, sabían que su única opción era sellar de nuevo el lugar. Con la antorcha, lograron encender algunas antiguas runas que aún quedaban intactas en el suelo. Una luz cegadora llenó la cueva, y los Draugr gritaron de agonía mientras eran absorbidos por la oscuridad. Cuando la luz desapareció, todo quedó en silencio. Lisbeth y Esben, exhaustos y temblando, lograron salir de la cueva justo antes de que la entrada se derrumbara, sellando a las criaturas una vez más. El invierno continuó en Troms, pero la amenaza había sido contenida, al menos por ahora. Pero en lo más profundo de las montañas, los susurros del invierno nunca cesaron. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.